vamos a hacer una cosa, algo un poco raro. Yo le voy a hacer preguntas a él, le voy a entrevistar a él y luego él me va a entrevistar a mí. Vamos a ver. Primero, nos vas a decir cómo y cuándo conociste la verdad. Pues yo conocí la verdad, como se suele decir por ahí, por misericordia de Dios, porque yo cuando conocí a Dios ni siquiera pensaba en Él. Como que estaba distraído con otras cosas en el mundo, como pasármelo bien, disfrutar de la vida, jiji, jajaja, fiesta, baile, música, discoteca, ni siquiera pensaba en Dios. Y de repente me empezaron a suceder una serie de cosas en la vida que me llevaron a pensar en Él. Fue como una serie de señales que, digamos, en un espacio de tiempo progresivo, donde por espacio de tiempo tenía como unas señales muy fuertes que me hacían mucho que pensar, hasta que por fin ya yo creo que Dios me fue preparando para que por fin tuviese la evidencia clara de Él. Y cuando tuve la evidencia clara de Él, pues eso fue lo que ya me hizo ver pues que tenía que haber cambios en mi vida, que tenía que cambiar realmente, porque mi manera de vivir, que era una manera de vivir normal, como la de todos los jóvenes, como cualquier otra persona, pues no tenía nada que ver con lo que nos había enseñado Dios ni Cristo en la Biblia. Entonces, Cristo se me aparecía por todos lados, por decirlo de alguna manera. No es que se me apareciese literalmente, pero como que Él se hacía presente en mi vida de muchas formas, y yo me daba cuenta que mi vida no era precisamente como la de Cristo. Y yo de repente me enamoré de Dios y de Cristo, me enamoré por completo y quería ser un perfecto imitador de Él, de Cristo, de Dios y de Cristo. Y bueno, eso me facilitó mucho para que hiciese grandes cambios en mi vida. Cambios que sorprendieron a mucha gente que me ha dicho a mí que ellos dicen que no saben si habrá Dios o si habrá Cristo, o si la religión es buena o mala, pero que dicen que el cambio que vieron en mí, que eso fue un milagro. O sea, yo, después de haber conocido a Dios, hizo un cambio tan grande y tan drástico en mi vida, que mis amigos después de 10 años no se creían que yo hubiera pegado ese cambio. Entonces, fue eso, una serie de bienes que Dios me dio, que me motivaron a cambiar, y que el conocer la Biblia y eso me ayudó totalmente y la fuerza que Dios me dio para cambiar y cambiar. Muy bien. Antes has dicho una frase, don Vinito, imitar a Dios, imitar a Cristo. Una pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo? Hombre, es porque en aquel tiempo Pablo, digamos, era el ejemplo en vida, viviente, de lo que era Cristo. Aparte que él podía decir, sed imitadores de mí, en aspectos que seguramente les hacía mucha falta a esa gente a la que iba dirigida esa carta, en aspectos que tenían que copiarlo, imitarla a él. Y bueno, es evidente... ¿Sabes quién es? Esa es Amelia. Es evidente que lo que sí está claro que nuestro ejemplo a seguir por encima de todo es Jesucristo. Entonces yo pregunto, porque esto es una pregunta lógica y teológica. Fíjate qué bonito, lógica y teológica. Vamos a ver. Si directamente tenemos que imitar a Cristo, ¿por qué Pablo no dijo sed imitadores de Cristo, sino que dijo sed imitadores de mí? Te lo repito, porque en algunos aspectos a lo mejor estaba siendo un ejemplo claro, vívido, evidente, real para aquellas personas de lo que como había sido Cristo. Entonces ya no tenía simplemente el ejemplo de Cristo, sino una representación de Cristo en Pablo, que estaba imitando perfectamente a Cristo en ese momento delante de ellos. Muy bien, pues estas son las 3 preguntas que le he hecho a Vinito, y ahora él me va a hacer otras 3 preguntas a mí. A ver, Tito Martínez, sabemos todos que es un hombre de fe, es un hombre que está completamente enfocado en las cosas de Dios todo el día y toda la noche, se pasa el día escribiendo libros enfocados en Dios y todo eso. Y yo quería hacer una pregunta a Tito, una pregunta que me estoy inventando ahora, porque veis que yo soy un espontáneo y no tenía nada preparado. Entonces, Tito, ¿tú cómo visionas a Dios? Si alguien te dijera, defínenos la personalidad de Dios, o cómo quisieras que de alguna manera la gente percibiese a Dios.
Si tuviese que decirle, mira, Dios, ¿cómo lo puede, crees que la gente debería de percibir a Dios? No sé, ¿qué les dirías de Bueno, de yo Dios? creo que la pregunta que nos ha hecho Vinito considero una pregunta espectacular. Pues es una pregunta importantísima que tiene una respuesta muy amplia. ¿Cómo es Dios? En la Biblia se le define a Dios de muchas maneras. Dios es un Padre, así nos enseñó Jesús. Dios es espíritu. Entonces, Dios es espíritu, también eso tenemos que entenderlo bien. Cuando decimos Dios es espíritu, Jesús dijo Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Eso qué significa? Que Dios, a Dios el Padre, cuando hablo de Dios me refiero al Padre Celestial, evidentemente. A Dios no se le puede ver. Es una entidad invisible. Y aquí lo quiero explicar de una forma sencilla para que todos los televidentes lo entiendan muy bien. Miren, si nos vamos a la Biblia, en Juan 1:18 se dice que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Hay otra frase de Pablo, del apóstol, dijo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre Celestial. Es decir, los hombres, nosotros, de carne y hueso, mortales, de carne y sangre, no podemos ver al Padre Celestial. Al Padre Celestial solamente se le puede ver con un cuerpo glorificado. Por eso dijo Jesús que en el futuro los de limpio de corazón verán a Dios. Le verán. Los ángeles, por ejemplo, dice la Biblia que le ven al rostro de Dios, lo ven cada día. O sea, se puede ver a Dios el Padre. Pero para eso, señores, tenemos que ser transformados de mortal a inmortalidad. Mira, hay un pasaje que yo lo he leído miles de veces en el libro del Apocalipsis. Hasta que el otro día que lo estaba leyendo y pensando en este tema, dice, bueno, ¿cómo es el Padre Celestial? ¿Qué tipo de materia tiene? De materia espiritual, evidentemente, no estoy hablando de carne y sangre mortal. Entonces me encontré con ese pasaje que se encuentra en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Y dice que el apóstol Juan vio a este Dios Padre sentado en su trono celestial. Y dice que su aspecto, cuando habla de su aspecto, se refiere a su aspecto físico, claro, era semejante al jaspe y a la cornalina. El que no lo sepa, el jaspe y la cornalina son dos piedras muy preciosas. Entonces Juan le vio en visión al Padre Celestial en el cielo. Y era semejante al jaspe y a la cornalina. ¿Esto qué significa? Señores y señoras, Dios el Padre tiene un cuerpo glorioso y espiritual, material, de carne celestial, que es parecido al jaspe y a la cornalina. Así de simple. Y es diferente a Jesús, al Cordero, porque a Jesús nunca en el Apocalipsis se le describe como semejante al jaspe y a la cornalina. ¿Cómo se le describe a Jesús? Sus cabellos y su cabeza eran blancos como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Es decir, fijaos bien, no lo describe con el mismo aspecto que tiene el Padre Celestial. Tienen un aspecto diferente el Padre y el Hijo, pero tienen un cuerpo, evidentemente, un cuerpo celestial. O lo que es lo mismo, señores y señoras, una carne celestial, porque en la Biblia cuerpo y carne es lo mismo. Lo que ocurre es que hay carne celestial, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de aquí de los terrenales. Segunda pregunta, Vinito. Otra pregunta que le hago a Tito. Dios mismo en la Biblia en muchas ocasiones se define a sí mismo como quién es Él y cómo es Él, ¿no? Y a mí un texto que digamos que es muy renombrado por todos los cristianos, muy conocido por todos los cristianos, que habla de Jehová, donde Jehová mismo se define él a sí mismo como Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tardo en la cólera y abundante en bondad amorosa y misericordia y amor. Tardo en la cólera, dice que es abundante
en bondad amorosa, en misericordia, en bondad. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que te hago es, espiritualmente hablando, ¿tú te acuerdas de algún texto más donde Dios se define a sí mismo, o mejor dicho, que donde Él defina cualidades maravillosas como esta de sí mismo? Porque hay muchos ahí, por ejemplo, 1 de Juan habla claramente de que Dios es amor, se define así, pero hay muchas más. Esa es la pregunta que te hago. Sí, hay muchas más, pero yo creo que Vinito acaba de dar la más importante de todas. Ha citado un pasaje que es extremadamente importante. Dios es grande, infinito en misericordia, tardo para la ira y grande, grande en misericordia. Es decir, en amor, un amor misericordioso. Y esa es la principal definición de Dios. Lo que dijo el apóstol Juan, que dijo, Dios ¿es qué? Amor. Amor, es amor. Dios es amor. ¿Qué significa eso de Dios es amor? Que no es lo mismo que decir el amor es Dios, ¿verdad? Y tampoco es lo mismo decir que Dios tiene amor. Exacto, no es lo mismo decir Dios es amor que el amor es Dios, porque se compara un poquito. El amor no es Dios. Dios es un Padre celestial, pero que tiene misericordia. Es un amor misericordioso y dativo, es decir, que da, que dio a lo principal, a su hijo principal, al más amado, que fue a su propio hijo Jesús, lo entrega por amor a los suyos, a sus ovejas. Porque Jesús, hay una frase en Juan capítulo 10, señores, nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus ovejas, como por ejemplo, hace aproximadamente un mes dijo esta frase, un gran gobernante político que se llama San Vladimir Putin, ahí en Rusia, en un mitin que dio. Nadie, lo dijo Putin, al cual los medios satánicos de comunicación le consideran un asesino y un demonio. Y Putin dijo, citando el Evangelio, nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo digo. Eso lo dijo San Vladimir Putin. Una prueba evidente de que es un verdadero cristiano. Siguiente pregunta, Vinito. Bueno, ya Tito saltó de la cabra del putitión, pero bueno, eso es igual, son cosas de Tito. Bueno, sabemos que Jesucristo dijo eso, pero cuando Jesucristo dio su vida por sus ovejas, no cogió y se puso a matar a todos los romanos. En su época sabemos que, por ejemplo, lo que todos los gobernantes, los judíos y todo el mundo esperaba es que el Mesías fuese alguien que los librase de la tiranía de Roma. Pero Jesucristo no cogió sus poderes para destruir a sus enemigos romanos, que tendría mucha razón para hacerlo. Dijo una frase revolucionaria que hizo saltar las tuercas a todos sus oyentes. Dijo que tenían que amar a sus enemigos, que es muy diferente. Y Cristo dio la muerte hasta por sus enemigos. Y claro, esto le rompió también los tornillos todos a los celotes. De hecho, los celotes, cuando fue la invasión de los romanos a Jerusalén, no huyeron a las montañas, se quedaron allí para defender. Deja de hacer el celote y hazme la pregunta. Se quedaron allí en Jerusalén. Se quedaron allí en Jerusalén y sufrieron las consecuencias de haber huido a las montañas. Bueno, lo que estábamos hablando del amor cuando Tito saltó con Putin, y lo que quería decir que el amor de Dios, o sea, Dios es amor. La palabra clave es. No es que tiene, ni es que Él da amor, es que Él es. Se asemeja a un árbol. Un árbol no es que tenga madera. Un árbol es madera. O sea, se puede decir que un árbol es madera, es la madera. Entonces, Dios es amor. Lo mismo que un árbol es madera o es de madera, Dios es amor. La siguiente pregunta es, Dios dice que seamos sus imitadores como hijos amados. La pregunta es, como hijos amados de este Dios de amor, y siendo sus imitadores, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer los unos por los otros en general? Bueno, ¿cómo nosotros, podemos imitar a Cristo? Pues guardando sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Es decir, obedecer lo que Jesús nos mandó. Su doctrina, su enseñanza. Bueno, y volviendo al tema de Putin, quiero decir alguna cosita más, porque es que Vinito no se ha enterado. El por qué dijo Putin esas palabras en un estadio de fútbol ahí en Moscú hace un mes.
Mirad, desde el año 2014, y aquí ya saliendo un poquito del plano religioso, desde el año 2014 el ejército de ese país llamado Ucrania han estado asesinando, han estado matando a hombres, mujeres, civiles, niños, en una región de Ucrania que se llama Donbass, que es de mayoría rusa. Mayoría rusa. Por el hecho de ser rusos se les asesinaba. 8 años así, lanzando bombas al ejército ucraniano, asesinándolos. Hasta que ya a Putin pues se le han hinchado los cataplines y ha salido en defensa de sus hermanos. Por eso es que dijo Putin, citando esas palabras de Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y efectivamente, Putin envió al ejército ruso para dar su vida por sus amigos, por sus hermanos, aquellos que estaban asesinando. Que tiene un paralelismo con lo que también hizo Jesús con nosotros, dando su vida por sus amigos, para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos del lobo que representa a Satanás, el cual es un ladrón, solo viene para hurtar, matar y destruir. Y él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y para eso entró San Vladimir Putin en Ucrania, para llevar la salvación a los pobres rusos que están siendo masacrados por ese gobierno satánico de psicópatas asesinos, como es el gobierno de Ucrania, y que está siendo defendido y armado por países como Estados Unidos y países de aquí de la Unión Europea. Un gobierno absolutamente satánico. Y por eso entró en la guerra Putin, para dar su vida por ellos, para salvarlos. Y es lo que está haciendo, señores. Yo he de deciros que soy totalmente putiniano, y no me avergüenzo de decir que soy admirador de este gran estadista, el mejor que ahora mismo hay en el planeta, que es San Vladimir Putin. Pues hasta aquí, señores, lo que quería comentar, decir. Ahora el hermano Enrique también va a decir unas palabritas para toda la video audiencia.